Hola amigos, compañeros. Bueno, estamos frente a un nuevo capítulo del libro Trigo de Dios. Sabéis que estos libros os llevan un poquitín a la comprensión, a una comprensión distinta de la que hemos tenido hasta ahora. Y entonces son libros que a mí me encantan, no sé si a vosotros se os hace pesado, pero me encantaría que a todos tuvieseis esta pasión que tengo yo de poder comprender un poquitín más la actitud, el pensamiento, cómo actuaba Jesús en aquel tiempo. ¿Vale? Venga, pues vamos a iniciar con la oración de inicio que siempre hacemos. Padre amado, nos juntamos aquí todos para poder analizar un capítulo más de este libro tan maravilloso de Amelia Rodríguez, donde nos alerta, donde nos enseña un poquitín sobre aquel tema que tantas veces hemos estado buscando. Sin embargo, las religiones no nos han presentado. Sin embargo, gracias al espiritismo, gracias a estos espíritus que vienen para enseñarnos, para educarnos, para darnos información sobre tantas cosas del mundo espiritual que no sabemos, que estamos súper agradecidos, Padre, por esta gran labor que es el espiritismo, este gran consolador que prometió Jesús que vendría. Por lo tanto, gracias Padre, danos esta mente abierta para que podamos comprender y realizar el estudio que estamos anhelando para la buena comprensión nuestra. No nos dejes, por favor, ni a nosotros ni a nuestros familiares. Sabes que me encanta que fuéramos todos hacia adelante, toda una familia en conjunto, toda una familia, como una piña que tantas veces digo. Gracias, Padre. Ayuda también con aquellas personas que relacionamos, con nuestros amigos, con nuestros parientes más lejanos, con los del trabajo. Ayúdanos para que alrededor nuestro sea un bálsamo de alegría, de amor, de bienestar. Gracias, Padre, y vamos a iniciar. Gracias. Bueno, como habíamos dicho, el capítulo 21, himno de la alegría. La musicalidad alentadora de la esperanza cantaba en todas partes en aquellos días un himno de alegría entre los seres renovados. Las noticias jubilosas se diseminaban y los corazones se alborozaban, teniendo expectativas que se transformaban en realidades dichosas. El pueblo llevaba hasta él a sus enfermos, a la gran variedad de dolencias, recibía él mismo tratamiento de amor que liberaba. Bueno, y aquí podríamos detenernos un poquitín y preguntar, ¿qué magnetismo tan poderoso utilizaba Jesús para curar a toda clase de enfermos y de enfermedades? Pensemos que es realmente un solo magnetismo, el magnetismo del amor. Cuando nosotros sepamos amar con esta intensidad que amaba Jesús, podremos hacer lo mismo que estaba haciendo Él. Podremos curar, podremos resolver también enfermedades y problemas. Pero en este caso, que me gustaría ampliar un poquitín más sobre las curaciones de Jesús, no lo contemos como milagros que nos dicen ciertas religiones. La palabra milagro encierra algo que la persona cuando no comprende, entra dentro del milagro. Sin embargo, el espiritismo nos enseña que hay esta energía tan poderosa que es el magnetismo del amor, que es lo que hacía que este gran magnetismo, esta potencia tan enorme del magnetismo, podía curar y sanar a todos aquellos que llevaban a que pudiera sanar Jesús. Continúa diciendo, cojos y paralíticos confraternizaban en la recuperación, ciegos y sordos se conmovían en la misma vibración de la salud recuperada. Muchos epilépticos se abrazaban después de la felicidad por la cura orgánica.
locos y obsesados, retornaban a la serenidad ante su mirada misericordia, su palabra y su palabra generosa. Hambrientos de pan y de verdad se satisfacían, y por donde pasaba Jesús, estelas luminosas permanecían encendidas. Y vemos que Jesús, aparte de que lo curaba todo, bueno, curaba todo y a todos no. Podríamos decir que curaba a aquellos que estaban en el punto donde podían ser curados, porque de lo contrario, la ley de causa y efecto no habría habría roto Jesús la ley de causa y efecto. Por lo tanto, curaba a aquellos enfermos que estaban predispuestos a salir de la precariedad en que se encontraban. ¿Vale? Y vemos que no simplemente curaba a las necesidades físicas, también aquellos que querían saber de la verdad, del mundo espiritual, bien, hambrientos de pan y de verdad, se satisfacían. No era simplemente las enfermedades físicas, sino vemos que Jesús curaba de una forma magistral, porque muchas veces he estado yo pensando cómo podía ser, ¿no? Que una mano seca o un ciego de nacimiento pudiera ser curado en un instante. Porque actualmente sabemos que la gente, pues bueno, pues vamos a los médicos, ¿no? Especialistas que nos dan tratamiento, nos pueden operar. Aquello lleva un tiempo de evolución. Y sin embargo, Jesús no había ningún tiempo de evolución. La cura era instantánea. Vemos esta energía que Jesús imprimía en las enfermedades, donde la gente, sin dolor, sin asfixias, sin problemas, se sentían curados en el momento. Por esto es tan importante estos libros, para poder razonar cómo curaba Jesús. Dice, él atendía a todos consolaba, y la melodía de la buena nueva penetraba hondo en los seres como un puñal de luz que rasgaba las densas tinieblas de la ignorancia. Muchos fascinados se acercaban a él como con candidatos para realizar la revolución que predicaba y vivía la sublevación del amor incondicional. Pero al oír las diferentes y pero al oír las directrices, perdón, el error, y advertencias, se apartaban cabizbajos y recelosos. Sabemos que Jesús no tan solo se dedicaba a enseñar y a curar, también repartía responsabilidades. Aquel que Jesús había curado también le daba la responsabilidad. Recordemos que después de muchas curas que hacía, siempre decía a los beneficiados, ¿ves? Y en el futuro no peques más, para que no te acontezca algo peor. Para que no te acontezca algo peor, significa que si continúas con el mismo pensamiento, con el mismo odio, con el mismo estado, volverás a recaer y posiblemente a ser aún peor. Por esto había gente que al oír las directrices, como bien dice aquí, de Jesús y advertencias, se apartaban, cabizbajos y recelosos. Pensemos que Jesús penetraba en las mentes de las personas. Si recordemos cuando le trajeron a la mujer adúltera, ¿no? Que Jesús se dignó simplemente a decir, el que esté sin pecado, que le arroje la primera piedra. Porque Jesús sabía, había entrado en las mentes de las personas que allí se encontraban, y sabía y hacía recordar a las personas el mal que habían causado. Esto es algo inédito, algo que no sabemos, no existe en las personas, ¿no? Y por esto la gente se fue,
porque todos recordaron, en este evangelio, todos recordaron las cosas malas que habían hecho, ¿no? O sea que pensemos que siempre Jesús, podemos pedirle a Dios, podemos pedir a Jesús. Recordemos que no es lo mismo Dios que Jesús. ¿Vale? Podemos pedirle a Jesús, pero recordemos en cambiar nuestra actitud, porque de lo contrario, como bien dice, ves y en el futuro no peques más para que no te acontezca algo peor. Por lo tanto, cambiémonos para mejor. Seguimos. Este se encontraba ligado a compromisos ineludibles. Ese necesitaba regularizar los negocios interrumpidos. Aquel sabía sepultar al padre que había muerto y por eso, perdón, aquel debía sepultar al padre que había muerto y por eso no lo podían seguir. Sin enfadarse jamás, él los comprendía, continuando con su ministerio. Jesús, sabiendo que aquel que tenía que enterrar al muerto, que Jesús le dijo, ves, véndelo todo y sígueme. Y el Señor le dijo, es que tengo que enterrar a mi padre que está muerto. Y Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos. Sin embargo, entre una cosa y otra, aquel señor escogió ir a enterrar a su padre, cosa muy natural, pero que hay un doble fondo aquí para explicar que ahora posiblemente no tendremos tiempo. Bueno, pensemos que en la actualidad Jesús tampoco se enfada si nosotros no cogemos las riendas de la responsabilidad, si nosotros no cogemos las riendas de la responsabilidad. Él sabe de nuestra niñez espiritual y que algún día creceremos. Y cuando llegue este día, porque llegará este día que creceremos, entonces podremos cambiar el rumbo de nuestra vida emocional, suponiendo que muchos de entre nosotros ya hayamos empezado. ¿Ven? Me encantaría que todos y cada cual de nosotros hayamos ya empezado esta reforma íntima y esta lucha que Jesús nos propone, ¿no? Vemos que nos dice, sin enfadarse jamás, Él os comprendía. Si nosotros no queremos continuar con las enseñanzas de Jesús, Él nos comprenderá porque aún somos como niños, no somos responsables. Pero cuando salgamos de esta inferioridad, queramos luchar, queramos continuar, queramos evolucionar, queramos cambiar el rumbo de nuestra vida, entonces sí que tendremos que aprender y restablecer nuestra vida bajo las enseñanzas de Jesús. Pero si en la actualidad no es así, Jesús tampoco se enfada. Lo único que pasa que tendremos que volver a reencarnar, volver a reencarnar, volver a reencarnar. Si podemos avanzar ahora más, si podemos hacer que nuestra vida empiece a cambiar ya, evitaremos muchos problemas. Es como aquel niño que va a la escuela y se lo toma a la ligera. Ya estudiaré otro día, hoy no, otro día, quizás mañana, al mes que viene, otro día, ahora no, porque estoy cansado, estoy fatigado, debería yo de estar de vacaciones. Sin embargo, si este niño se propone luchar, avanzar, estudiar y aprender, seguramente que resolverá más problemas que de la otra manera. Pensemos que esto es lo mismo con nosotros. Seguimos. Pero la hora se aproximaba y no era posible postergarla. Él llamó a otros 70 discípulos, según narra Lucas, y los envió antes que él de a dos a todas las ciudades y lugares donde iba a ir para anunciar el Evangelio. Los instruyó con amor y las suyas fueron melodías incomparables. ¿Cómo instruía a Jesús? ¿Con disciplina? ¿Con rebeldía? ¿Con...? No, los instruía e instruye actualmente con amor. Este es el Jesús que yo buscaba. No aquel que solamente está colgado en la cruz
con el sufrimiento, aquel que me instruye, que me cuida, que me alienta en los momentos difíciles con amor. Los instruyó con amor y la suya fueron melodías incomparables. No debían preocuparse más que de la entrega total y el servicio recto. Un himno de alegría fue entonces entonado por sus labios con entonaciones sin igual. Nunca más sería olvidado y sus directrices permanecían como una guía perenne. La verdad es que Jesús nunca más ha sido olvidado y sus enseñanzas quedan todavía porque hay gente que piensa es que ya hace 2000 años los evangelios se deberían de modernizar, se deberían de cambiar. No, a los evangelios hay que saber buscar y profundizar y pensemos que dentro de 2000 años más aún estarán vigentes. No pensemos que hay que renovarlos, hay que tener un vocabulario más moderno. No, no, no hace falta. Solo hace falta la voluntad para buscar qué me enseña Jesús para mí, no para el mundo, para mí, de este evangelio. Seguimos. Todos los que lo aman tienen inscripta en su alma esa canción de alegría, de servicio y de paz. Hemos estado hablando, ¿no? Todos los que lo aman, y actualmente igual, pero ¿quién ama a Jesús? ¿Cómo amamos a Jesús? ¿Cómo deberíamos de amarlo? Amar a Jesús no es amarlo en la cruz, llevar una cruz colgando, una estampa, con el martirio y el sufrimiento, como tampoco hacer grandes promesas externas. Esto no es satisfacer a Jesús, es analizar sus enseñanzas. Recordemos siempre estas palabras. Vamos a analizar qué me enseña Jesús sobre la enseñanza que hoy estamos hablando y hacer grandes cambios en nuestra vida íntima. Esto es amar a Jesús sin que nadie se dé cuenta de ello. Porque a veces pensamos y le preguntamos a nuestros hijos, ¿y que estoy más cambiado? ¿Y que estoy mejor? ¿Y que soy así? ¿Y que tengo más paciencia? No importa. Porque lo que importa es la lucha, el trabajo que hacemos, que Dios ya verá el esfuerzo que estamos haciendo. Amar a Jesús es estudiar sus instrucciones y ponerlas en práctica. Esto sería amar a Jesús. No todo lo exterior, ir a iglesias, ir a comulgar, que todo esto es fácil. Ir de rodillas en unos momentos adecuados para demostrar a quién, a Jesús o a la gente. Porque muchas veces lo hacemos por el bien de la gente, muchas veces también lo hacemos por ignorancia. Entonces, para amar a Jesús es muy importante que hagamos su voluntad, no la nuestra. Ellos partieron emocionados y al retornar a los lugares de donde provenían, narraron los sucesos, como los espíritus infelices cómo los espíritus infelices se sometían a él, cómo eran solucionados los problemas, cómo las serpientes y los escorpiones eran pisados sin ningún daño. El terreno estaba pues preparado, pues eso ex- ex- exultaba perdónenme que me he equivocado. El terreno estaba pues preparado, por eso exultaba de felicidad. Contemplando el encanto juvenil que tenía, qué bonito es esto, contemplando el encanto juvenil que tenía, vemos que ya no hay el sufrimiento y la belleza, el amor. Imaginemos contemplar por unos momentos a Jesús con esta belleza, con esta luz, con esta energía que se desprendía de él, ¿no? Así hay que buscar a Jesús, no buscarlo en el dolor, en el llanto, en el sufrimiento. El Señor completó su narración asegurando que esa alegría no se debía vincular a las conquistas realizadas,
sino que más bien deberían regocijarse por tener los nombres escritos en los cielos. Miremos de esforzarnos para que el día que marchemos, el día que partamos, el día que dejemos este mundo, porque pensemos que no nos vamos a llevar riquezas, no nos vamos a llevar ningún negocio, nos vamos a llevar a nuestra mujer, a nuestros hijos, de la misma manera que venimos solos, que después aquí nos encontramos con nuestros padres, con nuestros hermanos, con nuestros tíos, ¿no? En el mundo espiritual igual. Nos iremos solos, aunque allí también nos encontraremos con nuestros padres desencarnados que nos amaban, nuestros hermanos que se han adelantado, nuestros amigos. ¿Eh? ¿Y qué es lo que tenemos que llevar en esta mochila el día que vayamos para allá? El bien que habremos realizado, las lágrimas que habremos enjugado a los demás, el esfuerzo que habremos hecho para moldearnos y modificar nuestra conciencia. Esto es lo único que nos llevaremos y esto es lo que tenemos la seguridad que nos vamos a llevar. Pero recordemos que también nos podemos llevar el odio, la venganza, la crueldad. Esto también entra dentro de la mochila. Pero esto en la nuestra no estará. Bien, porque ahora conocemos estos libros maravillosos. Seguimos. Solo la interacción del pensamientos y actos faculta el registro del candidato al Evangelio en el libro del reino de los cielos. Las conquistas terrenales pasan rápidas, pero las realizaciones de la autoiluminación y fraternal auxilio permanecen inalterables como tesoros de valor incalculable. Por más que podamos tener tesoros, terrenos, dinero acumulado, oro acumulado, por más que podamos tener esto, nada nos vamos a llevar. Y la estancia aquí es una estancia muy corta. Cuando nos damos cuenta que yo cuando era joven me pensaba, uy, cuando yo, de aquí que yo seré adulto, jalen, casi casi ha sido un suspiro que ya somos adultos. Entonces, ¿qué es aquello que nos vamos a llevar? Controlemos estas cosas, miremos esto, porque a veces hay el afán de querer comprar, de querer conquistar, de querer tener. Sin embargo, esto nada nos va a resolver porque nuestra mochila no va a caber. Su palabra en sí es un himno de alegría a la vida y de dolor constante al Padre. Transformada en acción, conducía a la humildad, a la renuncia, al amor pleno. Cada pensamiento de él es como un rayo de sol, penetrante y vencedor de las sombras. Qué bien, cada pensamiento de él es como un rayo de sol. Qué bien, ¿no? Durante muchos siglos, la lección de trabajo de los 70 sensibilizaría almas que se donarían para realizar el ministerio con alegría, manteniendo vivo su mensaje y su recuerdo. 12 siglos después, renació aquel discípulo amado que lo traería nuevamente a la convivencia de la humanidad, ingresando en el futuro como el hermano siempre alegre, que renunciando y tornándose menor, el siervo de sus siervos, entonó el himno de la alegría perenne, dejando su nombre inscripto para siempre en el libro del reino de los cielos. Aquí, sin hablar de nadie, nos está hablando de un personaje. Vemos que dice, 12 siglos después, renació aquel discípulo amado que lo traería nuevamente a la convivencia de la humanidad. Renació significa que reencarnó, porque renacer significa que antes ya estaba, antes ya había vivido. Y vemos que nos habla de un discípulo amado. ¿Quién es este discípulo amado? Todos sabemos que Jesús amaba mucho a ciertas personas,
pero a Juan Evangelista lo amaba mucho por su juventud, por su trabajo, por su renuncia, por su forma de comportarse, por todo, lo amaba mucho. No significa que a los demás no amaba, pero lo amaba mucho. Entonces, vemos que sin decir nombres nos daremos cuenta de que reencarnó Juan, Juan Evangelista, reencarnó nuevamente. Ahora veremos que lo traía nuevamente a la convivencia de la humanidad, ingresando en el futuro como el hermano siempre alegre. ¿Quién sería este hermano que en esta reencarnación estaba siempre alegre, que renunciando y tornándose menor, el siervo de sus siervos entonó el himno de la alegría perenne? ¿Quién podía ser este que renunció todo y tornándose menor? ¿Quién sería este? ¿Alguien podría levantarme la mano y decirme quién sería este? Volveremos a continuar. El siervo de sus siervos entonó el himno de la alegría perenne, dejando su nombre inscrito para siempre en el libro del reino de los cielos. Bueno, sabemos que San Francisco de Asís, que en su reencarnación anterior era Juan Evangelista, hijo de Zebedeo, ¿vale? Pensemos que, que Jesús amaba mucho a Juan Evangelista, como a otros también, como hemos dicho, ¿no? Y vemos que reencarnó como, como San Francisco de Asís. Y aquí nos damos cuenta de la reencarnación. Sabemos que Jesús hablaba en muchas ocasiones sobre la reencarnación. Hablaba que os es necesario nacer de nuevo. No podemos alcanzar el reino de los cielos si no volvemos a nacer. Esto significa que teníamos sí o sí que volver a reencarnar. No nacer, porque si ahora esto lo escuchara ciertas religiones, no, es que Jesús decía hablar de nacer sobre un mundo espiritual o en el cielo, ¿no? Nacer en el cielo, no, no, no nos engañemos. Si recordáis también otro evangelio, cuando Jesús preguntó, ¿quién dicen los hombres que soy yo, no? Unos decían que eres Juan el Bautista, otros que eres Elías, otros que eres Jeremías. ¿Vosotros quién decís que soy yo? Y Simón Pedro le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Pero recordemos que estaban hablando de Juan Bautista. ¿Quién era Juan Bautista, no? Elías resucitado o Elías reencarnado. Sabemos que existe Elías como un profeta de antaño y que aquel profeta Elías fue Juan Bautista reencarnado. Por esto la reencarnación está puesta en el nombre de Jesús sin la palabra reencarnación. ¿Bien? Bueno, pues lo dejamos aquí porque todas estas cosas son para mucho meditar. Porque si vemos a un Dios que solo nos da una vida para podernos ser buenos o malos, una oportunidad, esto sería un Dios un poco sensible, ¿no? Un poco, no sé, es como si nosotros solamente diéramos una sola oportunidad a nuestros hijos. Esto no cabe dentro de la lógica. Y Dios nos da las oportunidades, que es amor, las oportunidades que nos haga falta. Así, lo que no podamos conseguir en esta encarnación, no pasa nada. Lo conseguiremos en la próxima. ¿Ok? Bueno, chicos, que estamos dentro del tiempo para la semana que viene. Y aquí al hombre, el capítulo 22. He aquí al hombre. El libro se nos está terminando, miraremos de buscar algo que sea también de tanto peso y tan bonito como este. ¿Vale? Bueno, pues vamos a hacer la oración de cierre
y lo dejamos aquí. Bueno, Padre amado, te damos las gracias por estas lecturas tan edificantes, porque ya vemos a un Jesús con vida, no simplemente en el sufrimiento, en la sangre y en el dolor, sino vemos a un Jesús vivo, capaz de amarnos, capaz de perdonarnos, capaz de darnos aliento y vida. Por esto son tan importantes estos libros de Amelia Rodríguez y otros muchos más, como también del Evangelio, que cuando analizamos profundamente encontramos tanto material adecuado para nosotros. Por esto, Padre, te pedimos, abre nuestra mente para que podamos entendernos y entender a Jesús. Gracias, Padre. Sabemos que nos queda mucho por delante, por luchar, por vencernos, por superarnos, pero lo vamos a conseguir. De por seguro que lo vamos a conseguir. Así, Padre, te agradecemos estas enseñanzas y te pedimos la bendición de todos nuestros familiares, para todos nuestros familiares, para que entre todos podamos avanzar rumbo a ti. Gracias, Padre, y lo dejamos hasta la próxima semana. Muchas gracias. Esto, alguien dirá, uy, ¿qué tiene aquí Josep? El micro. Bueno, pues lo dejamos aquí y como siempre, me encantaría deciros unas palabras que aprendí de otro espírita y me quedaron impresas dentro de mi mente cuando en un despido dijo un beso de luz para todos. Pues así os deseo este beso de luz, de paz, de amor, de energía, de bondad para todos. Nos vemos.